a hablar de las enfermedades malignas en pediatría. Esto es una estadística en Argentina, que se diagnostican aproximadamente 1.300 casos nuevos en menores de 15 años, y es la primera causa de muerte por enfermedad entre los grupos de 5 a 15 años. La primera causa es los accidentes. Y se estiman más o menos 450 muertes al año en menores de 15 años. Bueno, en nuestro hospital, y en todos los hospitales en realidad, hay un registro oncohematológico que nos da las estadísticas de estas enfermedades, y acá tenemos un cuadro que dice que la leucemia es la primera causa de enfermedad maligna, con un casi 40%, 37%, seguidas de tumores del sistema nervioso central, linfomas, tumores de partes blandas, neuroblastomas y tumores renales. Vamos más o menos a hacer un repaso así un repaso para ustedes de estas enfermedades principales, y también el uso de la radioterapia. Bueno, como dijimos, la primera causa de enfermedad oncológica en los niños es las leucemias. Las leucemias resultan de una proliferación neoplásica de células hematopoyéticas con autorregeneración espontánea e indefinida. ¿Qué significa esto? Un clon, una célula, muta y crece, y se reproduce en la médula ósea, y esa médula ósea se va llenando de elementos que no son, digamos, elementos neoplásicos, entonces deja de funcionar normalmente y se producen las pancitopenias, y estos elementos neoplásicos salen a la periferia, y ahí es donde vemos los blastos, ¿sí? Dependiendo de la estirpe se pueden dividir en dos grandes grupos, que son las linfoblásticas y las mieloides. Vamos a hablar básicamente de las linfoblásticas, que son las más frecuentes, el 75%, y que el uso de radioterapia está más, digamos, ligada a esta patología. Como todo en medicina se clasifica en riesgo. Siempre uno cuando habla de riesgos, riesgo estándar, intermedio o alto riesgo, significa el riesgo de recaída de la enfermedad. Entonces, en los casos de las leucemias, esto depende de la edad del paciente, del recuento de glóbulos blancos y de algunas características genéticas de las células neoplásicas. ¿Qué es importante? Cuando tenemos el diagnóstico de una leucemia, lo que se hace es evaluación, digamos, el diagnóstico se hace por una punción de la médula ósea, y también se hace lo que se llama evaluación del sistema nervioso central, que después vamos a ver por qué. Esta evaluación inicial implica hacer una imagen, una tomografía, un fondo de ojo y una punción lumbar, para determinar el estatus en sistema nervioso central. Es decir, si hay células malignas o no en sistema nervioso central. Un estatus 1, como dice acá, es una punción lumbar sin células de ningún tipo. Un estatus 2 es una pelea traumática, que significa que a veces cuando uno hace una punción lumbar pueden venir restos de sangre, una gotita de sangre. Y estatus 3 es compromiso del sistema nervioso central. Es una punción lumbar con blastos o una tomografía con una imagen sugerente de enfermedad. En cuanto al tratamiento de las leucemias, la base, digamos, lo principal es la quimioterapia. Las leucemias se curan con la quimioterapia. Y la radioterapia, no todos los pacientes con leucemias requieren radioterapia, solo algunos que la necesitan para prevenir o tratar el compromiso del sistema nervioso central. Entonces, cuando hablamos de profiláctica es para evitar la recaída, ¿sí? En este sitio, que tanto el sistema nervioso central como los testículos son dos sitios donde habitualmente recae la enfermedad. Son, entonces, los pacientes con estatus 1 o 2, que significaría que no tienen afectación del sistema nervioso central, pero son alto riesgo de recaída por otras características de la enfermedad, tienen que realizar radioterapia, ¿sí? Es una radioterapia que es ajustada a la edad. ¿Por qué? Porque los mayores, sí, digamos, la mayoría igual de los pacientes tienen más de un año, y hacen una dosis bajita, si uno considera, digamos, las otras dosis que hacen, son 1260 centigrados. ¿Y cuándo se hace? Acá dice cuando haya completado la quimioterapia. En realidad, el tratamiento de las leucemias consiste en bloques intensos de quimioterapia, y después, digamos, largo tiempo, una quimioterapia pero que es vía oral. Entonces, cuando termina la quimioterapia sistémica, digamos, con endovenosa, ahí viene el momento de la radioterapia. Bueno, entonces, si tenemos los pacientes con sistema nervioso central positivo, que sería un estatus 3 en este sistema nervioso central, se hace una dosis un poquito más alta de 1800 centigrados, también en el mismo timing, en el mismo tiempo
que el anterior, luego de haber completado la quimioterapia. ¿Cuáles son los otros usos? Los otros usos son, como dije antes, el compromiso testicular. Digamos, es frecuente que ante una leucemia esté comprometido el testículo, pero en general, después de la quimioterapia, el compromiso ese desaparece. Si no llegara a desaparecer, tendría indicación de hacer una dosis de 1800 centígrados en el testículo para completar el tratamiento. Y en cuanto a las recaídas de enfermedad, si tiene una leucemia y recae, y no en sistema nervioso central, igualmente se hace una profilaxis, ¿sí?, de 1200, y si recae la enfermedad en sistema nervioso central, se aumenta un poco la dosis, como ven acá, que son 2500 centígrados, y en las recaídas testiculares, que también son muy frecuentes, se hace una dosis de 2400. La sobrevida en las leucemias, en general, dependiendo el estadio, el riesgo, los altos riesgos sí tienen una sobrevida global un poco más baja, pero en promedio tiene una sobrevida bastante buena, que es del 70%. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tener atención a la toxicidad, tanto de la quimioterapia como de la radioterapia. Bueno, la toxicidad relacionada solamente a la radioterapia son las cataratas. Digamos, es casi imposible que el cristalino no sufra alguna injuria, porque está muy cerquita de todo lo que tiene que irradiar, y sabemos que es un órgano que tiene baja tolerancia a la radioterapia. Pero bueno, las cataratas se pueden corregir quirúrgicamente. Y otro que está acá muy relacionado, sobre todo bueno, en las recaídas testiculares, es la infertilidad. Esto también, la infertilidad se suma, digamos, a la toxicidad también por la quimioterapia. Antes de pasar al linfoma Hodgkin, quería decir dos palabras de otro uso de la radioterapia en las leucemias, que es el TBI, o Total Body Irradiation, que es la irradiación total corporal. Esto se usa como régimen de acondicionamiento para un trasplante de médula. ¿Qué significa esto? El trasplante de médula, digamos, una vez que tenemos el diagnóstico de enfermedad y con ciertas características que son de alto riesgo, digamos, tienen indicación, algunas leucemias tienen indicación de hacer radioterapia, de hacer trasplante de médula ósea. ¿Qué significa esto? Borrar la médula ósea del paciente y colocar una de un donante. ¿Cómo logramos borrar toda la médula ósea del paciente? Es por dos vías. Una es la quimioterapia intensa. Una quimioterapia que sabemos que si se la damos no va a recuperar su médula. Que digamos es el fin de hacer esto. Y la otra forma es haciendo un TBI. ¿Sí? El TBI se utiliza 1200 centígrados repartidos en 3 días para borrar totalmente la médula, y después, digamos, mediante una transfusión se hace el trasplante de médula ósea, que ponen las células madre que van a ocupar ese lugar vacío dentro de los huesos para generar una médula normal. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta de leucemia? Sigo, parece que no. Jazz, justamente sí. la siguiente clase, yo les explico la técnica del TBI, ¿sí? Por qué la posición, por qué el gantry, así que esto vino ideal, porque vos le diste la parte que el por qué se tiene que hacer, y yo le voy a explicar cómo se hace. ¿Cómo se hace? Perfecto. Perfecto. Entonces, el objetivo es borrar la médula enferma del paciente para poder colocar otra médula de un donante. Buenísimo. Bueno. Por ahora no tenemos preguntas, así perfecto. que... Momento, hablo muy pregunto. rápido. No, Sí. ¿Son simultáneos los dos, la quimio junto con la... No, el régimen de acondicionamiento depende, digamos, si uno se randomiza, digamos, hay un protocolo que dice, bueno, esta rama hace TBI y esta rama hace quimioterapia como régimen acondicionante. Igualmente, cuando hacen TBI, tienen una dosis de quimio, entonces las dos, digamos, de forma sinérgica, se borrarían la médula ósea del paciente. ¿Quedó claro? ¿Sí, esas, chicos? Sí. Perfecto. Muy bien. Te dejamos. Bueno, sí, te escuchamos. Perfecto. Seguimos entonces, ya que estábamos con las leucemias, vamos con los linfomas, que en realidad son la tercera causa de enfermedades malignas en pediatría.
es una neoplasia maligna del tejido linfoide. Tejido linfoide tenemos desde los ganglios cervicales hasta los inguinales, hueco popliteo y demás. Entonces, en cualquier lugar del cuerpo puede haber un ganglio que esté afectado por esta neoplasia. ¿Sí? Igualmente, en pediatría, la mayoría de los pacientes tienen esta adenopatía indolora en el cuello, de crecimiento lento, usualmente indolora. Entonces, los nódulos linfáticos más comúnmente involucrados son los de región cervical, supraclavicular y mediastinal. Y solo el 5% es infradiafragmático. Esto es en el caso de pediatría. Y los síntomas B, que son la fiebre, sudor nocturno y pérdida de peso, también están presentes solo en 1/3 de los pacientes. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la piedra fundamental del tratamiento? Es la quimioterapia y la radioterapia. Igualmente, esto no es para que ustedes lo sepan, pero se hace en los estadios bajos, digamos, todos los linfomas se dividen en estadio 1, 2, 3 o 4. Los estadios 1 y 2 son compromiso supradiafragmático, de los ganglios supradiafragmáticos, que no tengan masa Bulky. Masa Bulky significa una masa ganglionar mayor de 10 centímetros, o en el caso del mediastino, que no ocupe más de 2/3 de todo el tórax. ¿Sí? Eso es una masa Bulky ya lo pasa inmediatamente a alto riesgo. Los estadios 1 y 2 son de estadios el 1 es de bajo riesgo, el 2 de riesgo intermedio, y esto es lo que hacen, estos pacientes hacen quimioterapia, solamente 4 ciclos de quimio, y se hace una evaluación. Como ven acá, si tienen una buena respuesta, fin de tratamiento, es decir, con la quimioterapia yo lo curé, ¿sí? Ahora, si hay una respuesta parcial, ahí entra la radioterapia, ¿sí? La radioterapia se hace sobre todos los ganglios que están inicialmente comprometidos a una dosis de 2160, y si hay un residuo tumoral, se hace un boost de 1440, ¿sí? Estadios 2 y 3, ¿se acuerdan que el estadio 3 ya es infradiafragmático, es decir, compromiso de los ganglios infra, o afectación del hígado y del vaso, ¿sí? Y hacen un poquito más de quimio, pero digamos, es básicamente igual. Hacen 6 ciclos de quimio, buena respuesta, fin de tratamiento. Evaluación, respuesta parcial, entra la radioterapia con iguales dosis que anteriormente, dije. Y los altos riesgos, que es mediastino Bulky, que es lo que ya dijimos, cualquier masa Bulky ya lo pasa inmediatamente a ser un alto riesgo, o estadio 4 son los linfomas que son metastásicos, puede haber metástasis en pulmón, son raros, pero existen. ¿Sí? Estos también hacen una quimioterapia intensa, son 6 ciclos de quimioterapia, y estos, independientemente de la respuesta que tengan, van a tener que hacer radioterapia para curarse, ¿sí? 2160 sobre el área inicialmente comprometida, y un boost si hay algún residuo, ¿sí? Miren esta diapositiva muy positiva, digamos, porque ven que la sobrevida es un 100% para los pacientes de bajo riesgo, es decir, estos pacientes se curan, ¿sí? 93 para los riesgos intermedios y 85 para alto riesgo, que son números que son muy buenos, ¿sí? Entonces estos pacientes son pacientes que tienen alta chance de curabilidad. Entonces, por eso están, digamos, la toxicidad es lo que tanto tenemos que estar evaluando en estos niños, porque sabemos que son chicos que van a vivir su vida normal, ¿sí? Entonces, en un estudio en el Garrahan se vio que la toxicidad más aguda fue la pulmonar, ¿sí? Dentro, yo no le dije antes, pero dentro de la quimioterapia que hacen estos pacientes hay una que se llama bleomicina, que también es tóxica al pulmón, es decir, estamos asociando 2 tratamientos que son potencialmente tóxicos para el pulmón, ¿sí? Entonces, lo que más agudo se vio es la toxicidad pulmonar o neumonitis actínica, que ustedes ya habrán visto o escuchado, ¿sí? La toxicidad hematológica, es decir, la pancitopenia, no se vio. El hipotiroidismo también en un bajo porcentaje. Y las segundas neoplasias, que son el otro gran cuco, digamos, de la radioterapia, fueron mínimas, ¿sí? Solo un carcinoma folicular de tiroides. Y lo que más, digamos, antes, cuando se hacía radioterapia, se hacían grandes campos, se hacían los mantos, ¿sí? Que, digamos, lo peor que podía pasar es que en un segundo tiempo tengan una segunda neoplasia, sobre todo neoplasia mamaria. Ahora, con los nuevos métodos de radiación y MRT y demás, los campos se van disminuyendo, digamos, el tejido sano recibe mucha menos radiación, entonces en general no se ven estos efectos adversos, ¿sí? Entonces, nuestro desafío, sobre todo en el linfoma de Hodgkin, es tener un balance óptimo entre mantener esta sobrevida alta,
¿sí? Y minimizar la morbilidad y mortalidad asociada al tratamiento. ¿Alguna pregunta? Vos hablabas ¿Sigo? de metástasis de pulmón como... ¿me Sí. escuchás? Perdón. Sí, sí, sí. Vos hablabas de metástasis de pulmón Sí. como un secundario. ¿Puede derivar en un secundario en algún otro lado que no sea en el pulmón? Sí, puede ser, digamos, no secundario, no segunda neoplasia, es una metástasis, es un linfoma que hace metástasis en pulmón, puede dar metástasis en médula ósea y también puede dar metástasis óseas, ¿sí? Son los menos, pero hay, ¿sí? Sobre todo pulmonar. Son los catalogados como de alto riesgo o estadio 4. Gracias. Bueno. Pasamos Bien, a... bien, creo que ¿sí? bien. Nadie preguntó nada todavía. Yo te voy siguiendo a ver si hay algún chat, pero por ahora vienen bien. Dale. Bueno. Para, yo tengo una. ¿Qué Sí. diferencia hay entre el linfoma Hodgkin y no Hodgkin? El linfoma de Hodgkin es una neoplasia que deriva también, digamos, de los ganglios, pero tiene una característica histológica que les da el nombre. En realidad se llama enfermedad de Hodgkin, ¿sí? Los linfomas no Hodgkin también son, digamos, una proliferación neoplásica de los ganglios, pero con otras características, que son mucho más agresivos y se parecen más a las leucemias, ¿sí? De hecho, se tratan como una leucemia, ¿sí? El tratamiento de un linfoma no Hodgkin difiere totalmente del linfoma Hodgkin. ¿Sí? Y tienen no tienen, bueno, pero el pronóstico sí, digamos, comparando con el linfoma de Hodgkin, que casi todos los niños se curan, digamos, los linfomas Hodgkin tienen una sobrevida más parecida a las leucemias. Perfecto. Y como también así ya en adultos vemos constantemente linfomas también. Sí, sí, es una de las patologías que se puede, digamos, homologar digamos, una de las patologías que son muy parecidas en el niño y en el adulto. Digamos, En todas el las demás adulto, que vamos mirá. a ver ahora son casi exclusivas de los niños y es muy raro un adulto con alguna patología que ahora vamos a ver. Claro, como también es raro, por ejemplo, que una niña haga onceada de mama, por ejemplo. Muy raro. Muy raro. Lo que estamos viendo en estos últimos años son más metástasis mamarias de otras patologías, pero cáncer de mama no. Perfecto. Me encanta preguntar. Voy a estudiar periodismo. Bueno, te dejo tranquilo. Bueno, vamos a tumores del sistema nervioso central. Como vimos en la primera diapositiva, es la segunda causa de cáncer en los niños, luego de las leucemias. Con los tumores del sistema nervioso central, los síntomas dependen de la localización, y ahora lo vamos a ver. Y para que tengan una idea, durante los primeros años de vida predominan los que son supratentoriales y luego los infratentoriales. Y en adolescentes y adultos sí son más supratentoriales, y ahora vamos a hacer un breve repaso anatómico para que estemos todos en la misma sintonía. Cuando yo hablo de supratentorial, hablo de la tienda del cerebelo. ¿Qué es esto? ¿Sí? Todo lo que esté por debajo, uno habla de infra, ¿sí? Que involucra cerebelo, tronco, médula. Y sistema ventricular. El sistema ventricular está afuera, digamos, este es supratentorial. Todo lo que esté por arriba es lo que se llama supratentorial, ¿sí? Los tumores que son supratentoriales en general involucran o los lóbulos, ¿sí? O el sistema ventricular, que son los ventrículos laterales, tercer ventrículo. Y lo infratentorial está el cuarto ventrículo, ¿sí? Esto para un breve repaso. Entonces, los tumores que se alojan supratentorialmente, lo que van a dar, dependiendo de la zona del cerebro donde estén localizados, es convulsiones. Lo más frecuente es que convulsionen, ¿sí? O que hagan efecto de masa y hagan una hipertensión endocraniana, pero es raro, digamos, porque el sistema ventricular acá es raro que se tape, ¿sí? Digamos, porque los ventrículos laterales son muy amplios. Y igual, si hay algún tumor, por ejemplo acá, este es el tercer ventrículo, estos son los laterales y es la comunicación con el tercer ventrículo. Si tengo un tumor temporal, puede que haga una hidrocefalia, ¿sí? En cambio, los tumores infratentoriales, entonces, supratentorial, convulsión, y si hace efecto de masa, signos de hipertensión endocraniana. Y si son
infratentoriales, es decir, que involucran el cerebro. Acá sí, en general siempre se tapa el acueducto de Silvio, entonces dan una hidrocefalia aguda, ¿sí? Por el compromiso cerebral dan la ataxia, y por el compromiso del tronco o médula pueden dar o parálisis, y acá están todos los ganglios de los núcleos de los pares craneanos, entonces puede dar distintas parálisis, ¿sí? En general se afecta al tercero, el séptimo, ¿sí? Eso es para una clínica general, digamos, no es el tumor que afecta abajo, va a dar síntomas de fosa posterior, ¿sí? Y síntomas, digamos, la hipertensión endocraniana es la tríada de cefalea, vómitos y visión borrosa o diplopía, que es visión doble, ¿sí? Bueno, entonces vamos a la primera causa, digamos, es el meduloblastoma. El meduloblastoma representa el 20% de los tumores del sistema nervioso central, por lo que lo hace el más frecuente, y es el 40% de los tumores del cerebelo, ¿sí? En general, siempre son niños menores de 10 años, ¿sí? Hay un ligero predominio en las niñas, ¿sí? Es un tumor neuroepiteliario embrionario cerebeloso, pero si tiene la misma etiología y está supratentorialmente, se lo llama Pinet, ¿sí? Son básicamente lo mismo. Perdón que mi hijo está dando unos alaridos. Bueno, como dijimos, el 75% se localiza en el vermis y se proyecta al cuarto ventrículo, ¿sí? El compromiso hemisférico aumenta según la edad, de los hemisferios cerebelosos estamos hablando. Y esto, que está en negrita, es súper importante porque estos tumores se diseminan a través del espacio subaracnoideo a todo el sistema nervioso central, ¿sí? Y el meduloblastoma, como dice acá, es el que tiene más probabilidad de diseminación extra sistema nervioso central, es decir, que puede dar metástasis, ¿sí? El sitio más común es el hueso. La realidad es que hay muy pocos niños con tumores en hueso, sí diseminados, digamos, a través de la columna. Entonces ahora vamos a ver cómo se hace el diagnóstico y la evaluación, ¿sí? Ante un niño con síntomas de fosa posterior, obviamente lo primero que se tiene que hacer es una neuroimagen, y en la tomografía en general se ve, pero lo que nos va a dar más reparo anatómico es la resonancia, ¿sí? Y se hace de columna completa, porque por lo que dije antes, es un tumor que tiene amplia capacidad de diseminación, ¿sí? Entonces, dentro de la evaluación se tiene que hacer el cerebro y la columna, ¿sí? Previo a la cirugía. Y citología, que es una punción lumbar para ver si hay células en el líquido cefalorraquídeo. Como hablé antes, que la pata fundamental del tratamiento de las leucemias, en caso de los tumores del sistema nervioso central, el primer gesto primero siempre es la cirugía, ¿sí? Y es súper importante la cirugía. De ahí va a ser el pronóstico de cualquier tumor del sistema nervioso central. Lo importante es que sea una resección completa, ¿sí? Que a veces se puede lograr y a veces no, porque está pegados a lugares donde no se puede hacer, digamos, donde no se pueden sacar, o infiltran de una manera que no se puede sacar, y eso es lo que va a dar el pronóstico al paciente, digamos. Si uno puede hacer una buena cirugía sin residuo, lo más probable es que ese chico se cure, pero si la cirugía no logra ser completa, digamos, la probabilidad de sobrevida disminuye, ¿sí? Entonces, acá, tumor del sistema nervioso central, primero cirugía, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunas imágenes ilustrativas. Acá se ve claramente el tumor, que está comprimiendo el tronco, cerebelo, ¿sí? Parece tener un poco de hidrocefalia. Bueno, acá es otro corte donde se ve el tumor. Esto es un T2, por eso se ve todo lo que es líquido, se ve blanco, por eso los ojitos, y se ve blanco, ¿sí? Y acá tenemos un meduloblastoma metastásico con diseminación leptomeningia. Ven cómo realza todo lo que es la meninge, y además tiene nódulos en la médula espinal, ¿sí? Bueno, como siempre estadificamos. Aquí en este caso son dos estadificaciones, riesgo estándar o alto riesgo. El riesgo estándar es aquel meduloblastoma localizado, es decir, que está solo en fosa posterior, sin residuo tumoral y con un líquido negativo, ¿sí? Estos son los pacientes a que obviamente les va mejor, tienen menos riesgos de recaída, y los altos riesgos son aquellos meduloblastomas metastásicos con residuo tumoral o líquido positivo, o también, digamos, dentro de la histología, que sea anaplásico. Todo lo que sea anaplásico es malo, muy malo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente
que le sacaron todo, que no tenía líquido positivo, pero tiene anaplasia en la histología, automáticamente pasa a alto riesgo. Bueno, como dijimos antes, el tratamiento, cirugía, ¿sí? Y radioterapia. Estos pacientes hacen cirugía, radioterapia y quimioterapia. En realidad hacen las tres cosas. Primer tiempo, cirugía. Luego de la cirugía viene la radioterapia. Dependiendo su riesgo, puede ser estándar, hacen cráneo-raquis, por esto que dijimos. Aunque no sea metastásico, se hace una radiación del raquis por este potencial que tiene de invadir, ¿sí? Aunque no veamos por nosotros por una imagen o un líquido negativo, se hace igual en raquis, ¿sí? Se hace todo, cráneo raquis, 2340 centigrays, y se hace un refuerzo en la fosa posterior, llegando a un total de 5400 centigrays. Ahora, si es alto riesgo, fíjense que cambia un poco, se hace más dosis en cráneo raquis y el bus de fosa posterior de 1980, llegando a 5940, 80, y el bus en raquis, que es menos, digamos, si tiene nódulos, lo que se hace es un refuerzo ahí, pero sabemos que la limitante ahí es la médula espinal, ¿sí? Que no puede recibir más de 5000 centigrays, entonces se hace un total de 4500. Después de esta radioterapia, viene la quimioterapia, que son bloques que son bastante intensos, ¿sí? Bueno, como hablábamos antes, la sobrevida global depende del estadio del riesgo, alrededor del 70% para el riesgo estándar, que es bastante, digamos, comparable a una leucemia, pero baja a un 40-30% los aquellos que son de alto riesgo. Y en cuanto a las recaídas de enfermedad, se puede utilizar la reirradiación, pero siempre teniendo en cuenta los órganos de riesgo, es decir, médula espinal y tronco, que tienen una dosis de tolerancia, digamos, uno puede volver a irradiar, pero siempre teniendo en cuenta que ya tiene irradiado, y el decaimiento, la realidad es que si estos chicos recaen, en general recaen a los 6, 7, 9 meses de la enfermedad. Entonces, esa dosis uno puede considerar que está toda puesta. Entonces, siempre hay que tener cuidado en la médula y el tronco, que son órganos que sabemos que si dañamos, hacemos más mal haciendo radioterapia que no haciéndola. En cuanto a las secuelas, estos chicos, si bien, bueno, si son riesgo estándar, tienen un buen porcentaje de curabilidad. Entonces lo que vemos son secuelas endocrinológicas, más que nada por la irradiación de la hipófisis, déficits neurológicos, déficit de aprendizaje, baja talla, tronco corto, escoliosis, que son todos efectos secundarios por la radioterapia espinal, fibrosis pulmonar, que si bien obviamente cuando uno hace un posicionamiento, trata de minimizar todo lo que es la dosis en el pulmón, pero bueno, acá, por todas las secuelas que estamos viendo acá, bueno, y segundos tumores, que como siempre. Digamos, por todas las secuelas que vemos acá, la importancia del buen posicionamiento, ¿sí? Porque ponele, si yo hago un posicionamiento, irradio a un paciente en la columna, los riñones están pegados a la columna, ¿sí? Si el paciente se mueve, entonces toda la dosis va a ir al riñón, entonces así como la fibrosis pulmonar es una de las consecuencias, también, no lo puse acá, pero la injuria renal también hay que tenerla en cuenta, y por eso es tan vital los posicionamientos en la radioterapia. ¿Sí? Que eso es también una consulta. Sí, dime. Secuelas endocrinológicas, ¿en qué sentido? Panhipopituitarismo, digamos. Panhipopituitarismo. Es decir, en la cabeza tenemos la hipófisis. La hipófisis comanda todo lo que es hormonal. Hormona de crecimiento, de desarrollo sexual, ¿sí? Hormona tiroidea, entonces todo lo que, digamos, va a recibir una radiación, ponele en los de alto riesgo de 3600, pero bueno, digamos, hay picos que algunos niños pueden no hacer nada, o otros niños tener la secuela. Digamos, es todo reemplazable, hormona de crecimiento, las hormonas sexuales, eso se puede reemplazar, pero por eso estos niños tienen que tener un seguimiento muy estricto pediátrico. Perfecto. Bueno. Entonces dijimos, bueno, es necesario hacer radioterapia con la menor toxicidad posible, y eso estamos involucrados todos. ¿Alguna pregunta de médulo? Ahí te me seca la boca. ¿Nada? Bueno, sigo. No hay nada. Bueno, están entendiendo todo, por lo visto. Viene bien. O hablo muy rápido, ustedes me dicen. Bueno. Más como muy rápido. Rápido, pero se entiende.
Sí, más allá de lo que se entiende, estaría bueno también después verlo del posicionamiento. Bueno, si Pablo dijo que en la próxima clase lo vamos a ver, eso estaría buenísimo porque es como que englobaría todo. Claro. Claro, todo lo que ya habla en cuanto a la práctica médica, ¿no? Después, el próximo viernes, posicionamos todos los tumores del sistema nervioso central, Perfecto. toda la posición, nosotros nos dedicamos a eso porque las van a pensar ustedes un poco y después vamos a hacer entre todos el posicionamiento, ¿sí? Esto es, digamos, como una pantalla a lo que nosotros hacemos todos los días en cuanto a la patología de los pacientes más frecuentes. El meduloblastoma hace cranioraquis. Ahora vamos a ver que otro tumor del sistema nervioso central no hace cranioraquis, hace solo el local. Digamos, este es el paradigma, el ejemplo de la irradiación de cranioraquis porque es necesario por las características del tumor. Ahora vamos al ependimoma, que es el segundo en frecuencia de los tumores en el sistema nervioso central. Nace de las células ependimales de todo el sistema ventricular, es decir, puede estar en cualquier lugar, tanto supra como infratentorial, ¿sí? Igualmente lo más frecuente es que sea infratentorial, ¿sí? Los 2/3 son infratentoriales. En general son intracraneales, pero como tenemos células ependimales en todo el cono medular, también puede ser los intramedulares, que dentro de este tumor, los que están en médula son en general más buenos, ¿sí? O siempre están en la cola de caballo, son niños preadolescentes o adolescentes, y estos son los niños que casi siempre se curan, ¿sí? Son localmente invasivos, es decir, tienden a infiltrar. Si están en la fosa posterior, digamos, puede estar infiltrando toda la fosa posterior, pero no tienen este potencial que tiene el meduloblastoma de viajar a través del sistema nervioso central o a través del líquido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esa es la diferencia con el médulo, digamos. Estos son localmente agresivos, pero no tienden a dar metástasis en el sistema nervioso central. Entonces, dentro de la evaluación sí se hace también de médula, pero si la resonancia de médula es normal, no se hace más nada, ¿sí? El primer gesto, como dijimos antes, siempre es la cirugía. Lo más importante, esto sí, súper importante, la resección completa, ¿sí? Y radioterapia local. Fíjense, estas las dosis de 5.940 centígrados, en general son las dosis más altas que hacemos en pediatría. Esta es de 6.000, casi 6.000, y el ependimoma es uno de las patologías que la utilizamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ependimoma, si bien se han probado varios esquemas de quimioterapia, en general no responde a la quimio. Entonces, lo que se hace en un paciente es cirugía y radioterapia. Si hay recaída o es metastásico, se puede intentar hacer una quimioterapia, pero la primera línea de tratamiento siempre va a ser la cirugía y la radioterapia, como dice ahí, local, es decir, ¿dónde estuvo el tumor? Lo que se llama lecho tumoral, o locho tumoral. Entonces, nosotros vemos un paciente, vemos las imágenes, el cirujano lo opera, y ahí el lecho tumoral, es decir, ¿dónde estuvo el tumor? Ahí va a recibir la radiación a dosis bastante alta, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de un infratentorial y un ejemplo de un supratentorial. Bueno, entonces, estos dos tumores son los más frecuentes que nosotros vemos en general. El meduloblastoma por lejos es el más frecuente, y después entramos en el tumor de tronco. Los tumores de tronco encefálicos son el diagnóstico más nefasto en pediatría. Son también del 15 al 20% de todos los tumores del sistema nervioso central, y corresponden al tercio de todos los tumores de fosa posterior, ¿sí? Son típicamente... ¡Ay, se apagó! Gordo, me apagó la tele. Yo no, fui yo sin querer. Fui yo sin querer. Yo todo lo que dijiste. Vemos, Este es el vivo con un Bepi chico. ¿Qué va a hacer? Está mi marido tratando de controlar a la pequeña bestia, pero bueno. Igual fue el padre, que se haga cargo que fue el padre. Sí, porque dijo, fui yo. Bueno, empezamos de nuevo con este tumor que es bastante nefasto. Miren que acá. Típicamente son niños de menores de 9 años, 7 años es la edad promedio,
¿sí? Y es la principal causa de muerte por tumores cerebrales en niños, ¿sí? Son un grupo de tumores que tienen diferentes histologías, que ahora vamos a ver que el diagnóstico de este tumor se hace por neuroimagen. Es decir, digamos, un paciente con síntomas de tumor de fosa posterior se hace una imagen y vemos si típicamente lo diferenciamos en dos grupos, ¿sí? Los tumores que se llaman intrínsecos, que son que infiltran todo el tumor, infiltra todo, digamos, está comprometido todo el tronco, ¿sí? Son bulboprotuberanciales, son los más frecuentes, lamentablemente, y estos pacientes no requieren biopsia, es decir, uno con la imagen ya es categórico, y uno dice, bueno, esto es un tumor de tronco, lo que se llama DIPG, que es un difuso, por sus siglas en inglés, que es un tumor difuso infiltrante pontino, ¿sí? Y ya tenemos el diagnóstico. Estos tumores en general son tumores localizados, es decir, no hace falta otra estratificación, no se hace médula, no se hace nada, ¿sí? Ya típicamente con la imagen hacemos el diagnóstico, ¿sí? Esos son los intrínsecos. Después están los focales, que pueden estar en mesencéfalo, o tener una forma exofítica, es decir, que salen para afuera, o estos que son los menos, la unión bulbomedular, ¿sí? En los cuales esto se puede practicar algún tipo de cirugía para ver si se puede hacer una exéresis completa. En general, salvo tumores pediculados, es decir, que tengan y después salga el tumor, digamos, son tumores que no vemos, ¿sí? Bueno, esto es una imagen típica, esto es un DIPG. Fíjense toda la anatomía. Terrible. Terrible, terrible. Nefasto, nefasto. Lamentablemente, bueno, la radioterapia es el tratamiento de elección, pero la sobrevida sigue siendo muy pobre en este grupo de pacientes, es decir, menos del 10%, entre un 3%. Digamos, es decir, de 100 chicos, alguno vivo hay, de 3, 4 pacientes, pero la mayoría, digamos, uno hace la radioterapia ¿para qué? Para prolongar la sobrevida libre de progresión, es decir, que vivan un tiempo más, ¿sí? Tras la radiación, en general, pueden recuperar alguna función, estar un poco mejor, pero el pronóstico final no varía, ¿sí? Las dosis estándar que se utilizan son 5.400 centigrays, se han probado también hacer hasta 7.200, pero, digamos, no hay evidencia de que eso mejore y alarga el tiempo de tratamiento, y la realidad que eso es lo que no queremos, ¿sí? Y hay un esquema también que se hace lo que se llama hipofraccionado, es decir, va a dar más dosis por día, de 4.500, en general lo hacemos bastante, sobre todo en niños que no son de acá, que para hacer un tratamiento rápido, digamos, se hace a 300 centigrados por día. Y también, bueno, como dice acá, que la quimioterapia no demostró ninguna eficacia, digamos, no hay quimioterapia que valga en este caso, ¿sí? Sí se utilizan los corticoides, sobre todo la dexametasona, que es también, es un alivio sintomático, ¿sí? Temporal, para los signos de hipertensión endocraniana que tienen estos niños. Bueno, del sistema nervioso central son esos cuatro, digamos, los cuatro más frecuentes y que vemos. ¿Tienen alguna pregunta? No escribieron nada. Bueno. Después no puse casi nada de los tumores supratentoriales. Los tumores supratentoriales, capaz que conocen, digamos, por los adultos, el glioblastoma, que, digamos, no hay mucho más para decir, digamos, que son tumores localmente agresivos. No, digamos, lo que se hace es una radioterapia focal, que se hace 6.000 centigrays, y hay un esquema de quimioterapia que se está probando, pero que tampoco tiene, digamos, durante la radioterapia es una quimioterapia oral, nada más. Después hay otros tumores, como los tumores germinales, que pueden estar en el sistema nervioso central, pero son los menos, y la realidad es que no vemos mucho. Bueno, si quieren hacer un stop, que ahora que terminamos lo que es sistema nervioso, hacemos claro, mira, stop. tal vez son de 20-25, podemos juntarnos 20-35, obviamente no se desconecten del Zoom, solo apagan el micrófono y la cámara, y 35 nos volvemos a juntar, y tal vez maduren alguna pregunta de lo que escuchamos hasta hace un rato, y si no, ya te seguimos escuchando, dale. Dale, listo, ahora en 10 minutitos nos vemos. Fenómeno.
Bueno, digamos, ya vimos leucemias, tumores del sistema nervioso central, linfomas. Esos son los tres que se llevan más, digamos, porcentaje. Ahora viene todo un pelotón de neoplasias que son frecuentes, extraneurales, que dentro de esas extraneurales, de tumor sólido me refiero, el neuroblastoma es el más frecuente. ¿Sí? El neuroblastoma es básicamente un tumor de la niñez, ¿sí? Y de la infancia temprana, es decir, la mayoría de los niños son menores de 5 años, ¿sí? Es un tumor que se origina de la glándula suprarrenal, generalmente casi el 80%, y el resto en sitios paraespinales donde hay tejido nervioso simpático, ¿sí? Es decir, todo, digamos, los ganglios, el sistema nervioso autónomo. Entonces, la presentación clínica de estos tumores va a depender de lo que esté afectado, ¿sí? Lo más frecuente es una masa abdominal, y en general son niños que tienen están en mal estado general porque es una enfermedad muy sistémica, ¿sí? Y entonces, dependiendo del lugar afectado, podemos tener dolor óseo por las metástasis óseas, proptosis y equimosis periorbital, que son los ojos de mapache. Ahora tengo una foto para que vean, que son consecuencias de metástasis orbitarias, retrovulvares, es decir, que sacan el ojo para afuera, ¿sí? Metástasis extensas en médula ósea pueden ocasionar pancitopenia, ¿sí? Distensión abdominal con compromiso respiratorio, debido a una metástasis hepática masiva. Esto es muy típico de la población neonatal, son pacientes que nacen con el neuroblastoma metastásico en hígado, que eso, bueno, como vamos a ver un poquito más adelante, lo que se hace es esperar, ¿sí? Un neonato en general no hace ni quimio ni radioterapia, salvo que esta metástasis hepática tenga el hígado tan agrandado que dificulte la respiración. Y ahí lo que se hace es una radioterapia de urgencia, dosis de 600 centigrados como máximo, y vemos la recuperación. Y esto también muy importante, que pueden invadir los agujeros neurales y comprimir médula y causar la parálisis, ¿no? La compresión medular. Acá tenemos unos ejemplos. Estos son los típicos ojos de mapache, que se puede confundir con un maltrato infantil, ¿sí? Pero que en realidad esto es secundario a las metástasis orbitarias del tumor. Acá vemos, bueno, no está muy nítida, pero se ve una compresión, una masa casi sacra, ¿sí? Que puede comprimir las raíces. Este es el típico tumor suprarrenal. ¿Sí? Acá vemos que el riñón, si bien no parece tener diferenciación entre el riñón, pero es como está apoyado sobre el riñón, se lo va empujando y lo va haciendo más retroperitoneal. Acá tenemos otra imagen de compresión medular, ven como el tumor está invadiendo la médula. Como dijimos antes, puede no ser abdominal, después en este caso es torácico, ¿sí? Acá tenemos por los ganglios del tejido autónomo, ¿sí? Tratamiento. En cuanto a tratamiento, como siempre venimos diciendo, esto se divide en bajo riesgo, reintermedio y alto riesgo. Los niños de bajo riesgo son estos neonatales, que en general se hace cirugía y observación. Es el watch and wait, ¿sí? Se hace la cirugía y se observa, no se hace más nada, ¿sí? En general son niños menores de 12 meses que nacen con este tumor metastásico, pero que no sabemos bien por qué, pero la enfermedad regresa, se va, ¿sí? Más allá de la cirugía, las metástasis me refiero. Los riesgos intermedios son pacientes que son más grandes, que tienen una característica histológica desfavorable. En estos pacientes, si se hace cirugía y quimioterapia. Por ahora vemos que todavía la radioterapia no se utiliza, ¿sí? Aquellos pacientes de alto riesgo, ahí sí, son los que hacen la quimio intensa, cirugía, trasplante de médula ósea y radioterapia. Ustedes me preguntarán por qué hacen un trasplante de médula ósea si lo que tiene enfermo no es la médula ósea. Lo que se hace es, digamos, el fin de estos son autotrasplantes, es decir, yo al paciente le saco su médula, la guardo. Hago quimioterapia intensa para borrar su médula, y sabiendo, digamos, no para borrar su médula, sabiendo que esa quimio intensa se hace para el tumor, ¿sí? Para eliminar el tumor. Pero yo sé que esa quimio le va a borrar su médula, entonces yo después se la vuelvo a poner, ¿sí? Eso es el autotrasplante. Y después de eso viene la radioterapia, ¿sí? ¿Se entendió el concepto? Que es distinto al el trasplante de médula que se hace
En la leucemia yo borro su médula porque quiero borrar su médula. Acá la borro secundariamente porque yo tengo que hacer una quimio tan intensa que sé que no se va a recuperar esa médula. Esa quimio intensa no es para eliminar su médula, sino para eliminar el tumor, el neuroblastoma, ¿sí? Y por eso yo uso su propia médula. Es decir, yo saco su médula y la guardo, y cuando venga el tiempo del trasplante se la vuelvo a poner, digamos. ¿Sí? Sí, sería un efecto secundario, el daño de la médula. Claro. Bueno, y la radioterapia. ¿Cuándo hacemos radioterapia? Cuando son de alto riesgo, sabemos que entonces hay que irradiar lo que se llama el tamaño tumoral después de 5 ciclos de quimioterapia, ¿sí? Entonces, el tratamiento es, yo hago el diagnóstico, hago su evaluación, hago la quimio y veo cómo se reduce esa masa. Y esa masa se saca. Después de la cirugía viene la radioterapia, que en realidad se hace, el volumen que se hace es el tamaño post-quimioterapia. Que ahora, esto es la diferencia con los otros tumores que vamos a ver ahora más adelante, donde la radiación se hace al volumen inicial del tumor, ¿sí? En este caso, uno puede hacer, digamos, reducir el volumen y irradiar post-quimioterapia, ¿sí? Y si hay residuos, es decir, el cirujano no pudo sacar todo, se hace un bus de 1440. Entonces, tenemos un total de 3600, ¿sí? Eso es para el tumor primario. En casos de los querocitos metastásicos que no negativizan, es decir, yo tengo una metástasis ósea, que hago la quimio, y sigue estando en la metástasis, también se hace radioterapia ahí, ¿sí? Y por último, la radioterapia de urgencia, que es como cualquier otra compresión medular, hay dos opciones, una es la quirúrgica, y la otra es la radioterapia. En el caso de los neuroblastomas se utiliza bastante, y en otros tumores que ahora vamos a ver, ¿sí? Por la localización del tumor, digamos, los órganos a riesgo que tenemos es el riñón, el propio riñón, digamos, dijimos que es un tumor suprarrenal, es decir, yo ese riñón lo voy a irradiar irremediablemente. ¿Por qué? Porque ese tumor estaba sobre el riñón, ¿sí? Entonces, parte del riñón del lado afectado, lamentablemente va a tener consecuencias, podemos dejarlo inútil, pero bueno, ahora con las nuevas técnicas lo que se trata obviamente es, digamos, el riñón que en realidad está sano, porque no tiene enfermedad, la enfermedad es suprarrenal, digamos, tratar de cuidar lo más que se puede. Raquis, porque, digamos, como vimos, es todo paravertebral, y el hígado, también lo mismo, lo suprarrenal, digamos, el suprarrenal derecho, tenemos el riñón, el tumor suprarrenal y digamos, el hígado cubriendo todo eso. Entonces también tiene que irradiar, y el hígado es especialmente, digamos, sensible a la radioterapia. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Bueno, el rhabdomiosarcoma. También, el rhabdomiosarcoma es un tumor maligno del tejido mesenquimatoso. Es decir, en general son de diferenciación rhabdomioblástica, es decir, de los músculos. Músculos tenemos en todos lados, entonces, como el rhabdomiosarcoma puede tener cualquier localización. Y eso, la localización también nos va a definir el riesgo de que pueda volver o no, ¿sí? Dependiendo si se puede hacer una buena cirugía. 2/3 de los casos en menores de 5 años, y hay un leve, otro piquito en la adolescencia, ¿sí? ¿Qué tiene de malo este rhabdomiosarcoma? Es que hasta el 25% de los pacientes tienen metástasis al diagnóstico, ¿sí? En general pueden ser una sola localización, y su sitio preferido es el pulmón, seguido de la médula ósea y el hueso. Digamos, si un paciente con rhabdomiosarcoma tiene una metástasis pulmonar, ósea y hueso, digamos, su pronóstico se ensombrece mucho, ¿sí? Y otra cosa que tiene el rhabdomiosarcoma es que en general puede tener compromiso ganglionar, y también depende del sitio primario. Digamos, en tumores de cabeza y cuello es baja el porcentaje de compromiso ganglionar, pero hasta un 50% de los pacientes que tienen rhabdomiosarcomas en las extremidades pueden tener compromiso ganglionar, que eso es otra de las cosas que ensombrece su pronóstico. Entonces dijimos, el pronóstico está relacionado con varias cosas, ¿sí? Por un lado, la edad del paciente. En pacientes menores de 1 año o en mayores de 10 años se ve que les va peor, ¿sí?
El sitio de origen, que es lo que hablábamos antes, los rhabdomyosarcomas parameningios, es decir, todo lo que esté tocando sistema nervioso central, son digamos, muy mal pronóstico. Otros son los de próstata, vejiga y extremidades. Estos 4 son los que, digamos, la localización esa es la peor, ¿sí? Dentro también, acá tiene mucha importancia el tamaño tumoral. Se sabe que los tumores mayores de 5 centímetros tienen peor pronóstico, lo mismo que en general son mayores de 5 centímetros e irresecables, es decir, el cirujano no los puede sacar. ¿Sí? Bueno, igualmente siempre la presencia de metástasis es el peor pronóstico. Y hay un subtipo histopatológico, que es el alveolar, que también es peor. Acá tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, este es un rhabdo. Es un rhabdo acá, de periné. Esto es uno de vejiga, que son mal pronósticos. Estos tumores son a veces, digamos, son tan grandes y no se puede definir digamos, de dónde vienen, ¿sí? Este es un parameringio, acá. Otro pélvico, orbitario. Los tumores orbitarios son los que tienen mejor pronóstico, está dentro de cabeza y cuello, pero no parameningio, entonces tienen mejor pronóstico. Bueno, y este es un gran tumor que involucra el seno maxilar y demás. Esto es un parameningio. Bueno, y acá vemos una piernita. ¿Sí? Bueno, en cuanto al tratamiento, acá los pilares son 3, la quimio, la cirugía y la radioterapia. ¿Sí? Si yo no puedo hacer alguna de estas 3 cosas, va a ensombrecer su pronóstico. Es decir, aquellos tumores que son parameningios, es decir, los que están en la cabeza, pero tocando el sistema nervioso central, no son plausibles de cirugía, y es por eso que tienen peor pronóstico. ¿Sí? La cirugía igualmente se suplanta con la radioterapia, que ahora vamos a ver a quiénes hacemos. ¿Sí? Entonces, solo el 15% de los pacientes tienen una enfermedad completamente resecada, de manera que la mayoría de los pacientes debe utilizar radioterapia para completar su tratamiento. Es para el control local de enfermedad microscópica, siempre es mejor que algo sea microscópico, es decir, el cirujano entra, saca todo lo que ve, eso es una resección macroscópica, y después eso se fija, se mira al microscopio y dice, bueno, tiene que tener un margen libre de tejido sano, y eso es lo que evalúa el histólogo, el anatomopatólogo, ¿sí? Te dice, bueno, tiene el margen comprometido, entonces tiene enfermedad microscópica, ¿sí? En cuanto a la radioterapia, entonces, dosis entre 3.600 y 4.100 son suficientes para la enfermedad microscópica, es decir, aquellos que el cirujano pudo sacar todo, y yo completaría la cirugía que no se pudo sacar, supuestamente no se pudo sacar todo, completo con la radioterapia. En general, esas dosis de 3.600 a 4.100 son los tumores orbitarios que dije antes que tienen mejor pronóstico. ¿Sí? En cuanto a los tumores que son completamente resecados, digamos, la estirpe alveolar son los únicos que irradiarían igual, pero ¿por qué? Porque yo, como dije antes, son los que tienen peor pronóstico, entonces se sabe que esos tumores sí o sí tienen que irradiar. Si yo tengo un rhabdomyosarcoma alveolar, yo sé que inevitablemente va a ir a radioterapia. ¿Sí? Bueno, se hace la radiación de todos los sitios metastásicos, incluidos los ganglios, para el tratamiento de estos pacientes. ¿Sí? Y los tumores parameningios, ¿se acuerdan que son aquellos que son irresecables? El inicio precoz de la radioterapia mejora la tasa local de control, ¿no? Y acá dice, es mandatoria aún en menores de 3 años. ¿Por qué mandatoria? Porque aquellos pacientes que tienen un rhabdo, por ejemplo, de miembro o un tumor orbitario y tienen menos de 3 años, digamos, hasta se puede evitar la radioterapia, ¿sí? No es el caso de los parameningios, que aunque tengan 1 o 2 años irradian igual. Bueno, entonces, dependiendo de todo lo que dijimos antes, es curable, ¿sí? Con toda la modalidad que tenemos, ¿sí? Hasta un 70% después de 5 años del diagnóstico, ¿sí? Pero aquellos pacientes que recaen o que son metastásicos de inicio, digamos, son casi incurables.
Entonces, acá lo más importante, por eso es lo que decía antes, lo más importante es si tienen enfermedad metastásica. Si tienen enfermedad metastásica, sabemos que la probabilidad de curabilidad disminuye hasta un 30%, a solo un 30%, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta de estos tumores, de neuroblastoma o rhabdo? No, ya. Sí. No, Dime. no están preguntando nada por lo pronto. Bueno, bien. Sigo. Bueno, tumor de Wilms. Es un tumor de riñón más frecuente, es exclusivo de los niños, es decir, no hay adulto que tenga un tumor de Wilms, ¿sí? Es una patología exclusiva de los niños. Acá dice que el 10% tiene un síndrome reconocible, es decir, sabemos que hay pacientes que tienen distintos síndromes como, no sé, no importa, el Beckwith, Wiedemann u otros, que tienen propensión a tener estos tumores, ¿sí? En general son lesiones únicas, pero hasta un 6% son bilaterales, es decir, tienen enfermedad en los dos riñones, ¿sí? Y un 12% multifocal en un mismo riñón. Ahora, como vamos a ver, bueno, es el 6%, la edad media de presentación son 3 años, ya lo dije, que son excepcionales después de la pubertad. Perdón que... no está bien. La forma clínica de presentación de un tumor de Wilms es en general una masa abdominal asintomática. Es decir, la mamá lo está bañando y ve que tiene un tumor, ¿sí? Porque en general son niños que tienen buen estado general, ¿sí? Es un tumor que tiene un buen pronóstico, ¿sí? Igual pueden existir, si son muy grandes, pueden tener molestias abdominales, un poco de dolor porque la masa llega a ser tan grande que comprime todo el sistema urinario, y pueden tener hematuria, es decir, sangre en la orina. Pero esto es típicamente, digamos, un nene en buen estado general que tiene una tumoración abdominal. Diagnóstico y evaluación. Esto es otro de los casos en que nosotros podemos hacer diagnóstico con una imagen nada más, ¿sí? Digamos, es característico, ahora los vamos a ver, que se ve el tumor de origen renal y con eso ya se puede hacer diagnóstico, ya se puede empezar la quimioterapia, ¿sí? No hace falta hacer una biopsia. ¿Por qué? Porque la biopsia, como vamos a ver más adelante, lo que hace es condenarlo, digamos, de alguna manera a la radioterapia. ¿Por qué? El riñón tiene una fase, digamos, está envuelto en su cápsula, ¿sí? Y en general los tumores están contenidos en esa cápsula. Si yo hago una biopsia con Trucut o con una aguja muy grande, yo rompo esa cápsula con el riesgo de diseminar la enfermedad. Entonces, como es tan característico, con una imagen se puede hacer diagnóstico y evitamos, digamos, subirle el riesgo al paciente. Entonces, lo que sí se puede hacer, lo que dice acá, es PAF, que significa punción, aspiración con una aguja fina, es decir, con una aguja muy finita yo tomo una muestra. Con eso no lo cambio de riesgo porque no le rompo la cápsula, como haciendo una biopsia, y ahí tengo una confirmación histológica. ¿Cuándo se hace la PAF? En general se hace cuando hay alguna duda, ¿sí? O pacientes que tienen una edad borde de 9 años, decís, bueno, puede tener otro tipo de tumor, entonces se puede llegar a hacer una PAF. Pero ya con una imagen es más que suficiente para hacer diagnóstico. Estos tumores, si bien son buenos y tienen buen pronóstico, tienen potencial maligno, pueden dar metástasis y lo más frecuente son las metástasis pulmonares, ¿sí? Otras, mucho menos frecuentes, son en hígado o en hueso. Bueno, ven acá, típicamente, esta es una imagen típica de un tumor de Wilms. Se ve el resto del riñón sano que se abre y ahí está el tumor, digamos, ¿sí? Esto es tumor, de hecho esto es riñón sano porque está tomando el contraste, estaría filtrando, y aquí se ve el tumor que está contenido en la cápsula. Entonces, si yo hago una biopsia, ya rompo ahí y puedo llegar a diseminar la enfermedad. Entonces, por eso, acá lo mismo, vemos un riñón con contraste, este es el riñón normal, ven como tienen la misma densidad, estaría filtrando, de hecho este riñón puede estar funcionando, y acá está el tumor. Esto es una imagen de ecografía, ¿sí? Un tumor en el polo casi del riñón, y esta no se ve muy linda, pero es un tumor de Wilms bilateral, es decir, hay tumor acá y acá.
Acá hay un resto de riñón sano, acá no se lo ve, pero puede ser por los cortes, ¿sí? Esto es un tumor bilateral. Bueno, estas son piezas quirúrgicas que acá ven, lo que se veía en la tomografía se ve acá. Resto de riñón sano, tumor. Lo que se hace también es sacar uréter y toda la vía urinaria, ¿sí? Lo mismo acá, se ve, esto es un riñón que está normal y acá es todo el tumor que está envuelto en la cápsula. Bueno, en cuanto al tratamiento, ¿qué se hace? Bueno, tenemos un niño que tiene el diagnóstico de tumor de Wilms. ¿Qué se hace primero? Se hace quimioterapia. ¿Por qué? Porque yo sé que con la quimioterapia voy a reducir ese tamaño tumoral y tener una mejor cirugía. Igualmente la cirugía no es que se saca el tumor, por más que tenga riñón sano, se hace una nefrectomía, es decir, se saca riñón, lo que quede remanente, tumor y uréter, ¿sí? Eso es una nefrectomía. En tumores que son muy del polo de un riñón o muy chiquititos, se puede hacer una heminefrectomía, no está recomendada, así que en general siempre se hacen nefrectomías, ¿sí? Bueno, y en cuanto al tratamiento postoperatorio, depende del estadio local y la histología, ¿sí? Como dije antes, todo se divide en estadio 1. El estadio 1 es una resección completa, en bloque, de toda la masa, digamos que no tiene un margen comprometido, y ahí estaríamos, digamos, ahora vamos a ver un cuadro que con eso y con la quimioterapia esos chicos se curan, ¿sí? El estadio 2 es lo mismo, sin enfermedad macroscópica, pero con un poco, por ejemplo, infiltración del uréter, pero que se logra sacar todo. Y el estadio 3 es aquel que tiene rota la cápsula, como dijimos, como por ejemplo por una biopsia o porque se rompió en la cirugía, ¿sí? Y ese tumor se evalúa, digamos, el anatomopatólogo me va a decir, mira, es de un histología benigna, histología no tan mala, digamos, de alto riesgo de recaída, de mediano riesgo, de bajo riesgo. Y eso me va a dar el tratamiento que yo tengo que seguir. Igual ustedes quédense con esto, que se hace una irradiación de todo el flanco, ¿sí? En los estadios 3 y estadios 2, pero que son de alto riesgo. Acá dice abdomen total. ¿Cuándo se hace un abdomen total? Es cuando el cirujano entra, trata de hacer la nefrectomía y se rompe el tumor. Entonces, potencialmente tiene, digamos, riesgo de estar esparcido por todo el abdomen. En esos casos sería abdomen total el tratamiento de elección, ¿sí? Y otras cosas de que sí se hace, irradiación de las metástasis que no entran en remisión. Es decir, yo tengo un tumor de Wilms, que hago la quimio, y no se va digamos, que no entra en remisión en el pulmón, es decir, yo todavía sigo viendo enfermedad, también se haría una irradiación pulmonar. O en el sitio de metástasis que tengo, ¿sí? Esto es para que vean, digamos, una vez que tengo la pieza se divide en estadios, 1, 2 y 3, y bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Es más, ustedes fíjense que acá en estadio 1 de bajo riesgo no más tratamiento, es decir, solo con la cirugía ese chico se curó, ¿sí? Los demás hacen quimioterapia y donde entra la radiación son los estadios 3 de riesgo intermedio o estadios 2 de alto riesgo, ¿sí? Que hacen quimioterapia y radiación del flanco, ¿sí? Pregunto. Sí. Ahí veíamos un caso de tumor de Willis bilateral. Sí. ¿Sí? En ese caso... En los casos de tumor de Willis bilateral lo que se hace es quimioterapia. Quimioterapia, se hacen semanas de quimioterapia para tratar de, digamos, hacer una reducción del tumor, de los tumores, ¿sí? Y después lo que se hace es, si se puede, una cirugía conservadora, es decir, saco uno, hago una nefrectomía y el riñón que tengo sano, trato de preservarlo, ¿sí? Por eso es que se hace mucha más quimioterapia que con los otros, por ejemplo. Son esquemas que son bastante largos, pero todo para disminuir la carga tumoral para poder hacer una cirugía y tratar de conservar algo de riñón. Ese riñón que queda se puede irradiar sabiendo que potencialmente puede ir a diálisis, ¿no? Y más adelante hacer un trasplante renal.
En general los bilaterales no se irradia porque, digamos, uno trata de conservar el tejido sano, y si yo tengo tejido sano, lo voy a irradiar, entonces con el potencial, digamos, que yo puedo dañar ese riñón que queda. Entonces la idea siempre, digamos, se puede hacer mucha quimioterapia para tratar de salvar ese riñón. Y si no, inevitablemente va a tener que ir a diálisis, porque se hace una nefrectomía bilateral. Gracias. De nada. Bueno, creo que este es el último, creo, no me acuerdo yo, de los tumores que hice presentación. El sarcoma de Ewing es un sarcoma de hueso, en general es el segundo en frecuencia. Primero tiene, digamos, en frecuencia en los tumores óseos es el osteosarcoma, que no puse casi nada del osteosarcoma porque en realidad, digamos, el tratamiento es básicamente, no irradian, digamos, no porque no sea sensible, sino porque la dosis que requiere para un tratamiento es muy alta, entonces, digamos, no se puede por los órganos de riesgo, ¿sí? Entonces, pero en cuanto al sarcoma de Ewing, sí, es el 10% de los tumores óseos primarios, segundo en frecuencia después del osteo. Tiene una incidencia además en chicos preadolescentes o adolescentes. Y los signos y síntomas van a depender de donde esté localizado el tumor, ¿sí? En general es una masa palpable con tumefacción, aumento de la temperatura local, puede haber fracturas patológicas y puede haber fiebre, que esta fiebre es por la enfermedad, ¿sí? No es algo infectológico. Y otra de las cosas que es muy frecuente de ver es los síntomas neurológicos por compresión medular, ¿sí? Son tumores que nacen de las vértebras y hacen una compresión medular aguda, ¿sí? Este es otro de los casos donde usamos la radioterapia de urgencia. El 45% de los tumores de Ewing, ahora se llama familia Ewing, ¿sí? Es el 45% es en miembros. Más frecuente es fémur tibia, después vienen los huesos largos del brazo, ¿sí? 24% en pelvis, 20% de pared torácica, 8 espinales y cráneo, que son los parameningios, que son los menos, pero también existen. Es otro tumor que tiene casi un 25% de pacientes que se presentan con enfermedad metastásica al diagnóstico. Los sitios más frecuentes son como el rabdo, pulmón, hueso y médula. Y si en la presencia de la metástasis, el factor pronóstico es más desfavorable, ¿sí? Como hablamos hace un ratito. Miren acá que la sobrevida global para pacientes metastásicos es del 30% y del 70% para aquellos que son localizados. Acá tenemos un par de figuras ilustrativas. Este es un típico Ewing de pelvis, ¿sí? El hueso ilíaco. Este es un Ewing de presentación con una compresión medular, si ustedes ven acá, como la masa está de este lado también, y acá. ¿Sí? Esta paciente recibió radioterapia de urgencia. Bueno, en cuanto al tratamiento de esta enfermedad, es una enfermedad sistémica, entonces estamos con el tratamiento multimodal, que es como antes, quimioterapia, cirugía y radioterapia, ¿sí? Con la quimioterapia que logramos es controlar las micrometástasis, es decir, es una enfermedad que está quizás está muy diseminada, pero que no la llegamos a ver. Esas son las micrometástasis, ¿sí? Que logramos controlar, que se pueden controlar con la quimioterapia. Otra de las funciones es reducir el tamaño tumoral para favorecer un acceso quirúrgico y disminuir o evitar la radioterapia, ¿sí? Y esto lo vamos a ver, para la respuesta histológica hay algunos protocolos que dependiendo de la respuesta histológica a la quimioterapia, se puede también evitar la radioterapia, ¿sí? Que se usa para control local. Entonces, los usos de la radioterapia temprana es en la emergencia, que es la compresión medular, que recién lo dijimos, ¿sí? Radioterapia sin cirugía. Son estos tumores que son grandes o que tienen una localización de difícil abordaje, como columna, cráneo, huesos faciales, pelvis, que no permiten resección quirúrgica completa. Es decir, yo sé que no, aunque no voy a poder sacarlo todo, entonces lo que se puede intentar es hacer una radioterapia antes y después cirugía o solo radioterapia. Y también puede ser una alternativa en pacientes con tumores pequeños pero que requieran cirugía con alta morbilidad por su localización. Por ejemplo, el sacro. El sacro es el hueso que se puede hacer una sacrectomía, pero digamos, las secuelas que van a quedar
van a ser, digamos, peores que la radioterapia. Entonces lo que se hace ahora es hacer radioterapia en vez de la cirugía. Otro ejemplo sería los pacientes que tienen el tumor de el Ewing en la columna. Sabemos que se puede hacer una cirugía, pero en general, digamos, la secuela va a ser tanto que no se hace. Y otra cosa que se puede hacer, poner, si es un sarcoma Ewing en la diáfisis del hueso, digamos, hacer radioterapia o cirugía también es para evaluar, porque si yo hago radioterapia, ahora vamos a ver que las dosis son altas, es como una amputación funcional, porque ese hueso no va a crecer. Entonces, que, digamos, en general, si es algo diafisiario, lo que se puede hacer es una amputación que va a ser mejor para el paciente, o hacer lo que se llama radioterapia extracorpórea. Es decir, el cirujano saca completamente el hueso, ¿sí? Lo lleva al servicio, se irradia y se vuelve a poner, ¿sí? Eso es una irradiación extracorpórea. Está, digamos, contemplado en el sarcoma de Ewing, más que nada en los sarcomas diafisiarios, que, digamos, que no le van a poder poner una prótesis, a eso voy, ¿sí? Entonces se puede planificar una radiación extracorpórea. Bueno, y las indicaciones postquirúrgicas son los márgenes comprometidos, como dijimos antes, que no logra sacar todo el tumor el cirujano, los tumores costales con derrame pleural. Esto es muy frecuente, de hecho tienen hasta nombre propio, se llaman tumores de Askin, que son tumores que son de costilla y que producen derrame pleural, por efusión de la pleura. Estos tumores, por más que sean localizados, si el cirujano lo saque todo, como debutan con derrame pleural, debe hacer radioterapia sí o sí. Bueno, turones de columna que son irresecables, bueno, como siempre, ruptura intraoperatoria. ¿Cuándo se hace? Dentro de las 6 semanas postquirúrgicas. Igual estos pacientes hacen quimioterapia, digamos, el control local de enfermedad, y después terminan con quimioterapia, digamos, se hace la radioterapia como en el medio, ¿sí? Miren las dosis con residuos macroscópicos, es decir, queda tumor puesto, son 5.580, con residuos microscópicos entre 4.500 y 5.000 es una dosis suficiente. Y esto con lo que hablábamos antes, la respuesta histológica. A veces cuando tiene una respuesta histológica, es decir, cuando al anatomopatólogo lo lleva a la pieza y está toda necrótica, es decir, no hay células viables, ni tumorales, ni sanas, uno puede decir que tuvo respuesta a la quimioterapia, entonces capaz se puede evitar hacer la radioterapia. Bueno, el fraccionamiento como todos es de 180, creo que no lo dije antes. Bueno, eso fue la última diapo que tengo. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Hola, ¿también? Sí. Consulto. ¿Podrías explicarnos un poquito más de lo de radioterapia extracorpórea? Digamos, cuando tenemos un tumor, en general son los tumores que son en la diáfisis, que están lejos del cartílago de crecimiento, que son tumores en el medio, que no se pueden, digamos, que uno elige no hacer una amputación o un reemplazo, ¿sí? Lo que se hace es, el cirujano, digamos, planifica la cirugía. El cirujano saca la pieza completa, es decir, si tengo un tumor en la tibia, saca toda la tibia, ¿sí? Se irradia en ese momento, la saca. Nosotros tenemos un aviso previo, ¿no? Obviamente, mirá que hoy es la cirugía, se saca, el cirujano la saca. Me la trae en una bolsa con solución fisiológica y se irradia. Se hace los 4.500 ahí, en el momento. Y esa pieza vuelve al paciente, es decir, el cirujano se la vuelve a poner. Entonces ya hizo todo el tratamiento. Bueno. ¿Hace mucho están haciendo eso, Yasmín? Mira, en el servicio yo tengo una experiencia de 2 pacientes y ahora próximamente va a haber uno más. Todos sarcomas de Ewing. Excelentes. Y yo que estoy hace un par de años más que Yasmín, Sí. creo que también vi 2, así que eran 4 en total, porque en realidad... Como sí, no es tan frecuente porque en general, digamos, uno, digamos, o se amputa o se hace una cirugía. Eso, digamos, es lo básico que siempre se hace. En algunos casos especiales, por eso tiene más la decisión del cirujano, que sabe que va a poder sacar toda la pieza, que me la va a poder traer y se la va a volver a poner,
Digamos, eso es más, digamos, manejo quirúrgico, digamos, por eso, la indicación es más del cirujano que del oncólogo. Muchas gracias. Bueno, no sé si hablé mucho rápido, si me entendieron. Están timidones, aprovechemos Sí, hoy acá. sí, están más tímidos, la otra vez Aprovechemos preguntaron acá. más. Sí, es verdad, sí, sí. No, lo que pasa, muchas ideas juntas en la cabeza hasta que uno las asimila, las entra como Claro, tal cual, sí, es verdad, por yo eso te también. pido, claro, por eso te pido después que me envíes los, si pues, se pueden, ponerlos ahí en el Claro, grupo, los power, así uno va mirando los filmines, va diciendo, acá me acordé de tal cosa, y más o menos va haciendo una guía para después preguntar todo antes de finalización. Está bien, igualmente hacemos una cosa. Ustedes para la próxima semana, como van a volver a escuchar la charla, si tienen alguna pregunta, la van anotando y la que puedo responder yo, se las voy a responder, y la que no, se la pregunto allá cuando la vuelvo a ver y les damos una respuesta, ¿sí? Por eso no hay problema porque nos vemos todos los días. Ok. Dale, Juan Pablo. Listo. Muy buena la clase, vamos, Bueno. vamos, que ahí se está, vamos, que están arrancando. Me parece que ya una Quería vez, preguntar, escuchame, Los dejé mudos, sí. ¿cuál es la edad mínima en la que un paciente puede hacer radioterapia? buena pregunta. La realidad es no hay edad mínima, digamos. Uno tiene por convención mayor de 3 años, digamos, no hay ningún reparo, se hace radioterapia, y en aquellos pacientes menores de 3 años que sabemos que la única chance o el único tratamiento posible que tienen es la radioterapia, se realiza. Digamos, no hay una edad límite. Siempre se piensa, obviamente, que la radioterapia, más allá de, digamos, de que todos tienen su riesgo, menores de 3 años se sabe que es peor, digamos que tienen más complicaciones, pero la realidad es como decía, un tumor, un rhabdomyosarcoma para meningio que no irradia, sabemos que inevitablemente no se cura. Claro. Por ejemplo, Jazz, hablando de la edad, en este tiempo también de laburo me pasó la primera vez que tampoco estaba, solo lo escuché, que hace poco ustedes irradiaron, hace poco, creo que hace unos meses, un año, a un bebé, que fue el de Sí. la proptosis ocular. Yo justo estaba, creo que de Sí. vacaciones, ¿no? Y ese era un Sí, bebé. era un tumor, en realidad era un tumor, un teratoma, ¿sí? Con una diferenciación rhabdomioblástica, no importa. Era muy parecido a algo muy parecido a un rhabdomyosarcoma, que no respondió a la quimioterapia, y estaba saliendo el ojo, básicamente, y se hizo una radioterapia de urgencia. Y respondió, digamos, no respondió totalmente, pero dejó de crecer la masa, se pudo, digamos, igual el ojo terminó haciéndose una enucleación sola, digamos, pero después, antes de irse, el niño volvió, lo vimos a los 8 meses, irradió cuando tenía 42 meses. Los vimos a los 8 meses, tenía el tumor puesto, pero no había dejado de crecer, así que, y estaba sin dolor, así que nuestra función fue cumplida. Perfecto, perfecto. Y yo también, ya que está, aprovecho a preguntarte, y hoy por más que estamos en el 2020, un montón de avances tecnológicos, ¿suele demorarse en lo que va de la Argentina todavía un chico en que llega a su diagnóstico? ¿Hay lugares donde todavía se sigue demorando y nada, y los tratan como si fuese otra cosa, o en realidad tardan en diagnosticarlo, ¿no? Y después la enfermedad avanza? Sí, la demora diagnóstica está, es mucho, digamos, depende de varias cosas la demora diagnóstica, tanto la idiosincrasia de aquel paciente que no consulta, eso es más para los adultos, para los niños en general, no hay tanta demora en la consulta. Pero existe, sí, la vemos, ahí sí, pitos de que la realidad es que llegan muy comprometidos, pero la realidad es que los chicos tratados en el hospital, es lo que yo veo, digamos, no tienen tanta demora diagnóstica.
Cric, cric, quedó, o que no, que. Ah, No, bueno, la demora diagnóstica ah, no, existe, ya está, digamos. ya. Como, medio como que yo me pensé que. Por eso, qué jugadora. Hay estudios, hay millones de estudios de la demora. Digamos, una vez que entran en el sistema hospitalario no hay mucha demora, Claro, tal sinceramente. cual, sí, sí. Y no en los, Como decís vos. Sí, el digamos, tiempo- la demora es hasta el ingreso, digamos. En general la radioterapia no es siempre al principio, sino siempre lo ve un oncólogo, y el oncólogo es el que hace la quimioterapia y demás, y cuando viene el tiempo radiante ahí entramos nosotros. Pero por eso te digo, cuando entramos nosotros, digamos, hay una comunicación, y sabemos los pacientes que entran y los que potencialmente van a requerir radioterapia, entonces nosotros tenemos, digamos, no hay demora en la radioterapia. que que Sí me la parece- demora al ingreso al sistema hospitalario. Claro, tal cual. Que me parece que eso también está bueno salvarlo, ¿no? De que al menos nosotros, ¿no? Vamos a hablar del hospital. En radioterapia los turnos son súper rápidos. Por más que tal vez hay veces que vienen esos tiempos donde hay muy pocos pacientes y hay veces que nos sobrecargamos, pero de que hacen su tomografía en posición de tratamiento se lo suele citar rápido. Eso está bueno salvarlo también, que tal vez Sí, en adultos, por la demanda, por la gran demanda que tienen, y más ahora con la pandemia, suele demorarse. Hay gente que, me parece que acá hay chicos laburando en radioterapia de adultos, no sé cómo se manejan donde están ellos, pero hay momentos de espera de 15, 20, hasta un mes después de la posición de tratamiento. no, nosotros no tenemos ese problema. La realidad es que casi el 90% de los pacientes oncológicos que requieren radioterapia se hacen en el Garrahan, son muy pocos los pacientes que son privados, así que esos no podría contestarte, pero nosotros en general, como después de la tomografía de planificación, en general a la semana ya comienzan. Digamos, y uno sigue un protocolo también, digamos, sabemos que en tal semana tienen que empezar a irradiar, o 3 semanas después de la cirugía tienen que irradiar, entonces los pacientes son presentados y los turnos son adecuados a eso, digamos, por eso no hay Claro. no hay demora con Pero nosotros. vos decís que el protocolo dice que después de 3 semanas tiene que irradiar o empezar a irradiar. Claro, Pero claro. si el paciente está complicado y no puede, ¿qué pasa? Y bueno, pero eso también depende de la clínica. Si el paciente está internado por X motivo, porque no puede, sí se demora, pero ya no es, digamos, es por una complicación derivada del tratamiento del paciente, no porque no esté el sistema para hacerlo. Pero aumentan las chances de recaída cuando se retrasa el tratamiento Sí, radiante. digamos, sí, claro, uno siempre sigue un protocolo, que sabiendo que el protocolo es lo mejor que se le puede hacer al paciente, digamos. No es lo mismo que un paciente haga los 6.000 centigrados que corresponde, sin ninguna, digamos, sin ninguna interrupción, que lo haga una semana. Claro, porque Una tal vez, semana no, tal vez, claramente, claro. digamos, más allá, eso tiene que ver con la radiobiología también, digamos, ustedes saben más que yo de eso. Digamos, claro, no es lo mismo que lo haga uniformemente, que haga 3 sí, 2 no. Pero eso también va a depender de cómo pueda, digamos, el paciente, cómo lo pueda soportar. Digamos. Hay pacientes que pasan todo un tratamiento sin ningún día y no tienen ni una complicación, y hay pacientes que la realidad es que tienen una toxicidad hematológica que no podemos hacer la radioterapia. Claro, tal Digamos, cual. eso lo vemos más que nada en las pelvis. En las pelvis la realidad es que cuando hacemos pelvis, en la toxicidad hematológica que tienen, y sí generan unas demoras o splits o lo que sea para, digamos, para tener una recuperación hematológica y poder seguir tratamiento. Y por más que necesite la radiación lo más antes posible, ¿tiene que ver mucho el peso o no? ¿Perdón? El peso del No. paciente. No. Nosotros no. Igual, digamos, en el hospital hay un sistema de integral de atención del paciente, que cada paciente tiene su oncólogo, su clínico y su radioterapeuta, todo ahí. Entonces, digamos, si yo sé que, digamos, hay una desnutrición aguda, digamos, no es que yo voy a tratar esa desnutrición aguda, sino que el clínico que es responsable de ese paciente le va a poner la sonda y lo va a alimentar como se debe para que pueda seguir su tratamiento. Ah, perfecto. Está perfecto. Una pregunta más, Yasmín y Juan Pablo. Sí, dime. Sí. Domingo. ¿Tratan o suelen tratar alguno con braquiterapia? No tenemos nosotros braquiterapia.
digamos, no hay en el Garrahan en equipo. Sí se han derivado pacientes, pero que no requieran anestesia. Esa es otra que no dije casi en la charla, pero la realidad es que nosotros tenemos alto porcentaje de pacientes que se hacen con anestesia. Digamos que solamente tenemos nosotros ese circuito para hacerlo. Digamos, sí algunas, digamos, hemos derivado a un paciente al Curie para hacer braquiterapia orbitaria, porque nosotros no tenemos el equipamiento básicamente, porque en general nosotros no la necesitamos tanto como el adulto. Sí hay indicaciones de braquiterapia, sí las hay, pero son las menos. Gracias. Bueno, si no tienen ninguna pregunta más. Bueno, la verdad, Jazz, creo que quedó para mí claro. ¿Cómo no me va a quedar claro? Para mí nos vemos todos los días, re claro está. No, Menos mal. Pero pará, recién creo que Julio fue uno de los que dijo que tal vez es mucha información. Vienen recaudando todas charlas, ya creo que vamos por la clase número 10, y información. Y tal vez recién el próximo viernes vamos a empezar a unir toda esta información. Así que eso nos va a dar la posibilidad de poder imaginar cómo posicionar a un paciente que va a irradiar el cráneo, no sé, la pelvis, cómo relacionar la diferencia con el adulto. Creo que ya al menos tenemos bastante de teoría como para ir a empezar a jugar con eso, y la importancia del posicionamiento, ¿no? Y de poder repetirlo constantemente. Muy buena la clase, un honor escuchar a la doc. Sí. Tomá, nos ponemos de pie, me gustó Bueno. esto. Vamos. Bueno, Jazz. Muchas gracias por escucharme. Te agradezco por participar. Cualquier cosa le dicen a Pablo y yo le contesto. Obvio, tal cual. Le dejo la clase después. Las preguntas me las dan a mí y las que no puedo responder, te las tiro directamente a vos para que respondas, ¿sí? Buenísimo. Dale. Bueno, gracias, Jazz. Adiós. Muchas gracias por escucharnos. Chao. Muchas gracias. Buen fin de a todos. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Gracias. Nos vemos. Buen fin de semana. Gracias. Buen fin de semana, Julio.